Jugar en la tercera base exige una gran condición física, reflejos, agilidad, buen brazo y por eso se le tiene como una de las posiciones más difíciles de jugar en el béisbol. En un principio la prioridad era la habilidad defensiva, pero con el paso de los años a los antesalistas de la MLB también se les exige que sean bateadores que hacen diferencia en el plato. Por eso cuando se elabora una selección de los mejores exponentes de la tercera almohadilla, vemos nombres de jugadores que fueron solventes y elegantes en la defensa y también grandes productores en la ofensiva. Debates siempre habrá, pero suele existir consenso en quién ocupa el número 1 del ranking, por más que hubo grandes antesalistas en todas las épocas de las grandes ligas. Así que recuerda dejarme en los comentarios cuál sería tu ranking y qué modificarías del nuestro. Comenzamos con el número 10, Nolan Arenado. Es el único en esta lista que sigue activo en grandes ligas, ahora con el uniforme de los Arizona Diamondbacks. Fue una verdadera estrella con Colorado, con 10 guantes de oro consecutivos, además de 6 guantes de platino y 5 bats de plata, pero que después fue enviado a Cardenales en 2021 y su defensiva ha ido en declive. Desde su debut en 2013, Arenado ha sido sinónimo de consistencia ofensiva y maestría defensiva en la tercera base. Año tras año ha sumado estadísticas que lo colocan entre los mejores. Temporadas con más de 30 cuadrangulares, 100 impulsadas y un porcentaje de fildeo élite. En su año de debut se convirtió en el primer novato en ganar un guante de oro como tercera base desde 1957. El 8 de mayo de 2014 rompió el récord de los Rockies con 28 juegos consecutivos conectando de imparable. El 23 de ese mismo sufrió una lesión al deslizarse sobre una almohadilla, por lo que fue colocado en la lista de lesionados. En sus primeras 4 campañas en la Gran Carpa consiguió cifras impresionantes al bat, además de ser un jugador defensivo de condiciones excepcionales. Tuvo .285 de promedio de bateo, con 613 hits conectados, entre ellos 141 dobles y 111 cuadrangulares, con 376 carreras impulsadas. Arenado está cerca de los 2000 imparables, además de que tiene más de 360 cuadrangulares, más de 1200 producidas y un promedio de bateo vitalicio de .281. Aunque sus números año tras año han perdido consistencia, es sin duda alguna uno de los peloteros en activo que espera un lugar en Cooperstown. En el número 9, Scott Rolen. Fue exaltado al Salón de la Fama en 2023. En su sexta aparición en las boletas, su agilidad en la tercera almohadilla todavía se recuerda y fue un jugador completo, que terminó su carrera de 17 años en MLB con un promedio de bateo de .281, con 316 cuadrangulares y 1287 carreras impulsadas. Fue novato del año, ganó 8 guantes de oro y un anillo de serie mundial. Además, recibió 7 invitaciones al Juego de Estrellas. Jugó para Phillies, Cardenales, Azulejos y Rojos. Rolen llegó a la Gran Carpa en 1996 con los Phillies de Filadelfia. Como solo jugó 37 partidos esa temporada, quedó como novato elegible para la campaña siguiente, misma en la que ganaría el premio Novato del Año de la Liga Nacional. En ese año batió 59 extra bases en un total de 159 imparables. Logró 79 bases por bola y empujó 92 carreras con 16 estafadas. En el 98 ganó el primero de sus 8 guantes de oro como tercera base, y en 2004 logró ser líder de liga en WAR entre todas las posiciones. Rolen acumuló en su andar por las mayores 7 campañas con al menos 25 cuadrangulares, 5 temporadas con más de 100 remolcadas, 10 campañas con 30 dobles o más. Los 517 dobles conectados por Rolen son una muestra plena de su capacidad ofensiva, solamente superados entre tercera base por George Brett, Adrián Beltré, Paul Molitor, Wade Boggs y Chipper Jones. Rolen en una frase ha expresado que siempre ha querido algo más. Espero no haber alcanzado el pináculo. Espero que haya algo más en el béisbol y en la vida. Fue un pelotero confiable y solvente Scott Rolen, un gran jugador de béisbol. En el número 8 tenemos a Ron Santo. Ron Santo tuvo una vida para contarla. Fue un jugador cuyo desempeño le valió una placa en el Salón de la Fama de Cooperstown, una estatua en el Wrigley Field de Chicago y una página ejemplar en la historia de las grandes ligas. Nació en Seattle en 1940 y falleció el 3 de diciembre de 2010, víctima de un cáncer de vesícula que le complicó los últimos días con una fuerte neumonía. Tenía 70 años y se fue antes de que el comité de veteranos lo elevara a los altares del Salón de la Fama de Cooperstown en 2012. Se fue del mundo de los mortales sin saber que sería inmortal.
La historia de Ron Santo en el béisbol es la historia de un hombre valiente. Padecía diabetes tipo 1 diagnosticada a los 18 años de edad, pero esto no le impidió jugar y aprendió a inyectarse y a controlarse. Ya mayor tuvieron que amputarle las 2 piernas desde la rodilla, y aún así era un hombre vital. Fue una gran inspiración para otros con este padecimiento, y al darse cuenta de ello asistía a charlas para contar su propia historia. Su excelencia como jugador en el exigente nivel de las mayores en la tercera base le hizo merecedor de 9 invitaciones al Juego de Estrellas y ganó 5 guantes de oro. De por vida batió para .277 con 342 cuadrangulares y 1,331 carreras impulsadas en una carrera de 15 años en Chicago, 14 temporadas con los Cachorros y una con los Medias Blancas. Fue parte del inolvidable cuarteto de Ernie Banks, Billy Williams y Ferguson Jenkins, todos en Cooperstown. Fueron letales en el Wrigley Field durante los años 60 e inicios de los 70. Fueron capaces de todo salvo alcanzar la Serie Mundial. Su defensiva fue eficiente, de buen brazo y tremendo alcance. Por tercera, no pasaba ni el aire. En el número 7, Brooks Robinson, otro habitante de Cooperstown. Se le recuerda como el mejor antesalista defensivo de la historia, si bien también tuvo aportes con el madero. Robinson es una de las leyendas de la franquicia de Baltimore, cuya camiseta vistió por 23 temporadas. Ganó 16 guantes de oro, que siguen siendo la mayor cantidad, no solo para los defensores de la tercera base, sino para cualquier jugador de posición. Además fue MVP en 1964 y fue nombrado 18 veces All-Star. Además, ganó 2 veces la Serie Mundial. Brooks Robinson comenzó su carrera en Grandes Ligas a los 18 años y a los 22 comenzó una de las rachas más impresionantes a la defensiva. Su mejor temporada ofensiva de Robinson fue en 1964. En ese año conectó 194 hits, 28 cuadrangulares, 118 impulsadas y un promedio de bateo de .317. Además que ganó el premio MVP de la Liga Americana. En 1966 disputó su primer Serie Mundial y la ganó ante los Dodgers de Los Ángeles. Este fue el primer título en la historia de los Orioles. 4 años después, la aspiradora humana ganó el premio MVP de la Serie Mundial ante los Rojos de Cincinnati, tras batear .429, 2 cuadrangulares, impulsar 6 carreras y conectar 9 hits en 5 juegos. Robinson ingresó en el Salón de la Fama del Béisbol en 1983, convirtiéndose en el primer tercera base elegido en su primer año de elegibilidad. Durante su carrera, acumuló un promedio de .268, con 2,848 hits, impulsando 1,357 carreras y conectando 268 cuadrangulares. En el número 6, Chipper Jones. Es imposible pensar en la historia de los Atlanta Braves sin mencionar a Chipper Jones, uno de los mejores bateadores ambidiestros de todos los tiempos con poder y una gran capacidad para envasarse, y que además fue un defensor sólido en la antesala. Fue MVP en la Liga Nacional en 1999 y ganó el título de bateo en 2008 con un promedio de .364. Lo invitaron a 8 Juegos de Estrellas, se llevó 2 bats de plata y celebró la conquista del título de la Serie Mundial de 1995. Jugó 19 años en MLB, siempre con Bravos, y está en el Salón de la Fama. Debutó en las Grandes Ligas el 11 de septiembre del 93, pero una lesión le privó de jugar en la siguiente temporada en el campo corto, posición en la que había sido firmado originalmente. Para 1995 comenzó a jugar en la tercera base, posición de la que ya nadie lo movió. Si bien ese año no tuvo un promedio de bateo astronómico, fue muy importante en la conquista del único título de Serie Mundial que tienen los Bravos jugando en Atlanta. El año de 1999 fue el que lo terminó de consagrar como una gran superestrella, pues tuvo una temporada extraordinaria con un promedio de .319, 45 cuadrangulares y 110 producidas, obteniendo el premio al jugador más valioso de la Liga Nacional y el Bat de Plata. Otra de las grandes hazañas logradas por Jones fue haber roto el récord de Mickey Mantle de más cuadrangulares para un bateador ambidiestro en la Liga Nacional. Además fue el primer bateador en MLB en batear para un promedio de .300 o más, 100 carreras impulsadas, 40 o más dobles, 40 o más cuadrangulares y 20 o más bases robadas. Jugó su último partido como profesional el 3 de octubre del 2012 y dejó un promedio de bateo de por vida de .303, con 2,726 imparables, 468 cuadrangulares y 1,623 carreras productivas. El número 10 de Jones fue el 10º número retirado por los Bravos, junto al 44 de Hank Aaron, el 41 de Eddie Mathews, el 3 de Dale Murphy, el 35 de Phil Niekro, el 21 de Warren Spahn, el 31 de Greg Maddux, el 47 de Tom Glavine, el 6 de Bobby Cox y el 29 de John Smoltz. Chipper Jones ingresó al Salón de la Fama en 2018. En el número 5, Wade Boggs.
Fue un jugador de béisbol singular. Debido a esto, casi nadie realmente lo entendió, porque no podía correr, casi no tenía poder para dar cuadrangulares, carecía de la gracia natural de un defensor prometedor, y desde el principio estaba destinado a ser no tanto ignorado como malentendido. Los Red Sox nunca lo lograron, los aficionados nunca lo consiguieron, en cierto modo los fans todavía no lo hacen. Su disciplina en el plato era una marca de fábrica y fue un gran productor de imparables. Por algo ganó 5 títulos de bateo y lidera los rankings históricos en sencillos y boleto entre los antesalistas de todos los tiempos. Fue 12 veces All-Star, ganó 2 guantes de oro y 8 bats de plata y fue campeón de la Serie Mundial en el 96 con la escuadra del Bronx. De por vida dejó un promedio de .328, 3010 imparables y 1412 carreras impulsadas. Cuando fue llamado al primer equipo en 1982 era un producto terminado. Estaba bateando .380 a mediados de septiembre, cuando 2 semanas finales malas bajaron su promedio final a .349. Aún así, ningún jugador de primer año en 50 años había alcanzado un promedio de .340 o superior. Wade Boggs nunca recibió una votación de MVP de primer lugar, ni uno. A menudo hablamos de los mejores jugadores que nunca ganaron un MVP. Boggs es uno de ellos. Solo era un jugador tremendamente inusual, cuyas habilidades a menudo nos desconcertaban a todos. Por otra parte, Wade Boggs era un jugador desconcertante a su manera. Era hijo de un infante de marina y la disciplina era su poder. Por supuesto estaba su gran disciplina en el plato, pero él llevaba esa disciplina a un extremo extraño. Ganó algo de respeto por su defensa y consiguió sus 2 primeros guantes de oro cuando tenía 36 y 37 años. También ganó su primera y única Serie Mundial con los Yankees en el 96. Wade Boggs fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol en 2005, logrando una distinción en su primer año de elegibilidad, con un 91.9% de los votos. En el número 4, Adrián Beltré. Adrián Beltré es uno de los mejores antesalistas tanto defensiva como ofensivamente que han jugado en las grandes ligas. La estrella dominicana puede presumir de ser el único jugador de la tercera base con 3.166 imparables y 477 cuadrangulares en su carrera. Al comienzo de su paso por MLB se distinguió por su defensa espectacular y más tarde se convirtió en un bateador peligroso. Nunca hubo dudas que tendría su placa en Cooperstown y de hecho entró al Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad, en el 24. Beltré ganó 5 veces el guante de oro y también recibió 2 guantes de platino. Fue 4 veces All-Star y tuvo 4 bats de plata. En 21 campañas vistió las camisetas de los Rangers de Texas, Medias Rojas de Boston, Dodgers de Los Ángeles y Marineros de Seattle. Beltré en su bautizo en las mayores conectó 2 imparables en 5 viajes al plato. Defensivamente, en sus primeros años ya empezaba a mostrar sus habilidades. Desde el punto de vista de sus logros individuales, el dominicano con la franquicia de Arlington logró un promedio de bateo de .304, 199 cuadrangulares, por lo que lo convirtió en el 5º jugador en la historia de Grandes Ligas en alcanzar 100 home runs con 3 equipos. Con Rangers consiguió sus cuadrangulares 300 y 400, además de su hit 3000 el 30 de julio del 2017, conectándole un doblete en el jardín izquierdo a Wade Miley de los Orioles de Baltimore. También logró ser el jugador número 17 en alcanzar los 600 batazos dobles y el 21º en coleccionar 5000 bases en la historia de las Grandes Ligas. Es uno de los 4 jugadores en la historia de las Grandes Ligas en conectar 3 veces el ciclo conjuntamente con John Raleigh, Bob Meusel y Babe Herman. A la defensiva, con los Rangers de Texas ganó 3 guantes de oro, 3 lideratos en total de home runs, 1 en porcentaje de fildeo en 2012 y 1 en outs, entre otros logros. Al término de la campaña de 2018 anunció su retiro luego de pasar 21 temporadas en las mayores, y fue exaltado en su primer año de elegibilidad para llegar al Salón de la Fama de Cooperstown. En el número 3, George Brett. La leyenda de la franquicia de los Reales de Kansas City fue un pelotero lleno de intensidad, que podía hacerlo todo en el campo y que tuvo una carrera larga de 21 temporadas, entre 1973 y 1993, que le permitió ser el primer jugador en ganar títulos de bateo en 3 décadas diferentes. Aunque fue un gran bateador que ganó 3 bats de plata, también era un defensor de primera, y hay un guante de oro que lo certifica. Los Reales eligieron a George Brett en la segunda ronda del draft del 71. Ganó su primer título de bateo en 1976 con un promedio de .333 y tuvo su primera temporada de 215 mientras ayudaba a los Reales a ganar la división oeste de la Liga Americana. Con Brett, Kansas City obtuvo 3 títulos consecutivos del oeste de la liga. También 3 derrotas consecutivas ante los Yankees a pesar de su producción ofensiva y buena defensa. En la serie de campeonato de la Liga Americana del 77 bateó para .300, pero Kansas City perdió el 5º juego. En 1978 quedaron eliminados en 4 desafíos.
Perdieron en el tercer encuentro y los 3 home runs de Brett que le dio a Catfish Hunter no fueron suficientes. En 1981 la huelga de jugadores dividió la temporada en 2 mitades. El manager Jim Frey fue despedido después de que el equipo tuvo marca de 10-10 al comienzo de la segunda mitad y fue reemplazado por el ex capitán de los Yankees Dick Howser. George Brett llevó a los Reales a otro título de división en 1984 y en 1985 regresaron a la Serie Mundial, derrotaron a Toronto en una serie de 7 juegos en la que Brett conectó 3 cuadrangulares y batió para .348. Esta vez, Kansas City derrotó a los Cardenales en 7 juegos para obtener el primer título de campeones de la franquicia. Al final de la temporada del 92, la atención se centró en la búsqueda de George de dar su hit número 3000. A solo 4 imparables de alcanzar el codiciado hito, se perdió los 2 primeros juegos de la serie por una inflamación en el hombro, pero se preparó para el juego del miércoles 30. Conectó un doble en el primer turno, sencillo en el tercero y otro en el quinto. En la séptima entrada, Brett conectó la pelota sobre el guante del segunda base Ken Oberkell para alcanzar la ansiada cifra. Brett se retiró con 3.154 hits, 317 cuadrangulares y un promedio vitalicio al bat de .305. Fue invitado 13 veces al Juego de Estrellas, fue jugador más valioso, ganó 3 bats de plata y un guante de oro, jugó al béisbol con pasión e intensidad, y en 1999 fue incluido al Salón de la Fama de Cooperstown en su primera aparición en la boleta, recibiendo el 98.19% de los votos. En el número 2, Eddie Mathews. Fue un bateador zurdo que, a pesar de que ocasionalmente defendía la inicial y el outfield, fue titular en la tercera almohadilla hasta su última temporada en MLB. Tuvo 17 años de carrera y puede decirse que es el único jugador que estuvo en los Bravos en Boston, Milwaukee y Atlanta, e hizo una dupla icónica junto a Hank Aaron. También jugó para los Tigres de Detroit, fue 12 veces All-Star, 2 veces campeón de la Serie Mundial y sumó 2 títulos de cuadrangulares. Bateó 512 cuadrangulares de por vida y remolcó 1.453 carreras. Había sido un héroe de la Serie Mundial y había sido uno de los grandes fenómenos jóvenes en la historia del béisbol. Eddie Mathews era un bateador clásico. Dijo que aprendió eso de su madre, quien solía lanzarle y le obligaba a hacer tareas adicionales en casa si golpeaba la pelota recta hacia ella. Se convirtió en uno de los mejores bateadores jóvenes en la historia del béisbol. Tuvo una de las grandes temporadas a los 21 años en la historia del béisbol. Bateó para .302 con 47 cuadrangulares. A los 23 años ya había conseguido 153 vuelas cercas, todavía un récord. A los 25 tenía 222, 100 más o menos de los que Babe Ruth tenía a esa misma edad y 40 más que su compañero Hank Aaron. En aquellos días se hablaba mucho de que Mathews podía romper el récord de Ruth. Batió su home run número 400 justo cuando cumplió 31 años y todavía estaba muy por delante del ritmo de Ruth. Pero obviamente no estaba destinado a ser quien lo batiera. Sin embargo, era el manager de los Bravos de Atlanta cuando Aaron rompió el récord. Aaron y Mathews aún mantienen el récord de la mayor cantidad de cuadrangulares conectados por compañeros de equipo, y es realmente un registro compartido. Aaron batió 442 y Mathews 421. Eddie fue elegido como miembro del Salón de la Fama en 1978. En el número 1, Mike Schmidt. Mike es número 1 entre todos los antesalistas en la historia de las grandes ligas. El astro de los Phillies de Filadelfia lo tenía todo: poder, capacidad para envasarse y también una defensa élite. Ganó 10 guantes de oro y su WAR de 106.9 es el más alto para la posición. Fue 3 veces MVP, ganó 6 bats de plata, recibió 2 invitaciones al Juego de Estrellas y también fue el jugador más valioso de la Serie Mundial que disputó en 1980. Fue el tercera base de los Phillies por 18 temporadas y conectó 548 cuadrangulares de por vida con 1.595 remolcadas. Pero es ese título de 1980 su gran gesta. No es bastante con destacar su MVP, pues fue el artífice del mismo. De hecho, hasta ese 1980 la franquicia de Pensilvania no había logrado no solo el anillo, sino que únicamente había alcanzado 2 títulos de su liga, en 1915 y 1950. Además, Mike con anterioridad llevó a los Phillies a alcanzar el título de división desde 1976 hasta el 78, lo que no deja de ser otro hito, así como también lo fue llevar a los Phillies a las series mundiales de 1983, en las que Orioles de Baltimore resultaron muy superiores a los de Filadelfia. Para corazones sensibles, amantes de los libros de autoayuda, coleccionistas de sobres de azúcar con citas y demás, siempre quedará su discurso de retirada, lleno de lágrimas y agradecimiento a Dios, así como su lucha victoriosa frente al cáncer. Schmidt ingresó al Salón de la Fama en 1995. Y este es nuestro ranking de los mejores 10 jugadores que han cubierto la tercera base en las grandes ligas.
Déjame en los comentarios qué le cambiarías a nuestro top. ¿Quién está muy alto o quién está muy bajo? ¿A quién sacarías y quién nos faltó agregar en este top 10 de los mejores tercera base? También te recuerdo suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campanita para que no te pierdas nada del contenido nuevo que traemos para ti. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video y nosotros nos estaremos viendo en una próxima ocasión.